Entonces nosotros estábamos diciendo que en la medida en que la empresa logra entregar más rentabilidad, y le estaba preguntando a Ronald que no ha llegado, el empresario estaría contento y la respuesta es sí. ¿Por qué estaría satisfecho? Porque él partió de un piso. ¿Cuál era su piso? Su piso era ganarse cuánto. Galaxy J8. ¿Cuánto se esperaba ganar el Hola, dueño? Hola, profe. hola. Todavía faltan 6 compañeros por Listo, ingresar. listo. Esperemos después que lleguen. Gracias. Espérense. Gracias, profe. Con gusto. Yo me voy a la sala y los admito a todos. Vamos a ver, Diana ya llegó, Nancy ya llegó. Ustedes me cuentan, por favor, cuántos son, porque como yo no sé, pues ahorita vi que estábamos 20, 19, pero no sé quién me falta, ¿listo? Aquí en la sala no tengo más personas, aquí llegó Catalina, llegó Catalina. Estoy yo también. Ah, bueno, qué bueno. Nos falta por entrar Rolando, que era con quien estaba hablando. ¿Quién más nos falta? Jóvenes, hasta aquí cómo vamos. Con toda la tranquilidad del caso. Con toda, con toda la tranquilidad del caso, que el acelerador que lo ponga su profesor. Pues yo digo que bien, profe, es cuestión de atención y de análisis. Sí, lo que hablamos hace un ratico, o sea, sí son temas que no son lo cotidiano y por eso se nos vuelve un poquito más complejo, pero más que el resultado, yo creo que en eso se los ha dicho tal vez su profe y los profesores en general, más que el resultado es cómo llegar a ese resultado, saber qué significa para nosotros, eso es lo verdaderamente importante, porque como les digo, en la mayoría de los casos ustedes van a encontrar los datos ya calculados. Esta parte del costo de capital no se les van a revelar ni en las notas a los estados financieros, ni en los 5 estados financieros. Esto no lo van a encontrar así. Más sí vamos a tener necesidad de conocer entonces cuál es el rendimiento del dueño, cuál es el rendimiento de la empresa. Entonces usted se devuelve, eso es lo que hacemos normalmente, ¿cierto? Nos devolvemos para saber cómo es que se está construyendo, cómo llegamos a ese resultado, ¿sí? ¿Nos falta alguien más? Sí, creo que nos falta alguien más, pero no sé quién es y no veo aquí como en la sala a nadie más. Mónica, nos faltaba Mónica, por aquí ya llegó. Creo que estamos todos. Si viene ahorita otra persona, aquí estaremos pendientes. El tema es que me voy aquí en la pantalla. Ah, faltaba Juan Arenas, por eso era que no podíamos empezar. ¿Sí ven? Ronald, entonces estaba diciendo, el socio estará muy satisfecho en este caso. Sí estoy grabando, ¿verdad que sí? Sí, sí estoy grabando. ¿Estará satisfecho en este escenario? Recibe el 2647. Sí, profe. Sí, porque esperaba que el 20. Entonces, la clave está en medir. Lo primero es identificar cómo me estoy financiando a estas tasas, qué obligaciones tengo, este impuesto, cómo me estoy financiando, 35, 65. ¿Qué ocurre si cambio? Enseguida hacemos un ejercicio cambiando estas condiciones para no dañarles el modelo. ¿Qué ocurre cuando yo cambio? Entonces tengo que mirar hasta dónde, porque yo no puedo decir que esto es de forma ilimitada. El límite está en el flujo de caja generado para poder cubrir con esas obligaciones. Si yo me sigo endeudando de forma ilimitada, yo voy a llegar a un momento donde esto ya no va a ser viable, ya no va a ser tan bonito el escenario, para la comillas no bonito, como vemos en este caso. Importante, identificar, medir, evaluar con beneficio, sin beneficio, perdón, y con beneficio, porque aquí realmente nosotros decimos, listo,
Este era el escenario base. ¿Yo a dónde tengo que llegar? A este escenario ideal. Por lo que les decía hace un ratico, si usted de entrada le pide a Andrés a la empresa que él debe rentar al 17.5, que equivalía a ¿cuánto? Equivalía a 5.454.720, no supe en qué momento le coloqué esta flecha roja, no supe, dejémoslo ahí. A 5.454.720, usted se va a conformar de pronto con esa utilidad, y su utilidad mínima no es 5.454.720, es la utilidad mínima después de tener el beneficio. La utilidad mínima, ¿cuál era? 6.064.064. Entonces usted trabaja con este planea, y con este mide al final, y luego compara cómo me fue. Entonces ya identifiqué que tengo, me hice la medición, vengo y reviso. Para los que de pronto no son muy amigos de tener tantas cifras financieras, eso se vuelve muy denso, entonces las gráficas son una manera de interpretar también esos resultados que nos ayudan. Hay personas que somos más visuales, entonces puede ser una manera interesante de hacer ese análisis. ¿Listo? Vamos a mirar, yo borro aquí, bueno, no voy a borrar todavía. Vamos a mirar qué ocurre en un escenario distinto. Yo lo puedo haber hecho perfectamente con este, que era el tema de las flechitas. Entonces, ¿qué ocurre si estamos diciendo, a ver, en la medida que yo me endeudo más, este factor va a ser más favorable? Vamos a devolvernos. Yo partí de 18.95. Vamos a poner cuidado. En este costo sin beneficio, en el costo con beneficio y en la gráfica. Espérenme, yo vuelvo a correr la gráfica para acá para que se vea presente y vamos a ver la diferencia. Si yo me sigo endeudando, entonces yo ya no paso a tener 11.200, sino 12.800. Ah, es que mejoró el panorama. ¿Por qué? Porque ya no le di, ¿cuánto le había dado acá? 21.71. Mejoró el panorama, ¿por qué? La rentabilidad del dueño no ha cambiado, está en 21.71. Es la misma que tenía, sigue siendo favorable porque es mayor que el 20. Pero ¿qué pasó? El costo de la empresa disminuyó. Mira lo que tenemos aquí, el costo de la empresa disminuyó. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Le estoy poniendo menos exigencia, pero yo no le estoy trasladando ningún beneficio adicional al dueño. Está igual. Entonces, ¿cómo hacer para trasladarlo? Yo puedo seguir trabajando. En este caso, miren, aumenté, que es lo de la flechiza, como digo, mañana se los explico. Aumenté, esto estará cambiando. No, ahorita calculamos cuánto está cambiando. Entonces, en un tercer escenario, a ver, yo me endeudo, dijimos, el base 35%. Si está subiendo, listo, de 5 en 5. Si me endeudo el 40%, no es muy significativo. El dueño queda igual, solo que el costo es menor y no logro trasladar mayor beneficio. Acuérdense que el de la empresa no se va a mover. Este no se va a mover porque usted no vendió más. Usted solo vendió 46 millones y logró una utilidad de 10 millones. Entonces este 31.25 no se va a mover, como este 21.25 tampoco se va a mover, porque ya fue lo que tuvo la empresa. ¿Qué se va a mover? Se va a mover el costo de la empresa, se va a mover el 16.62, se va a mover la rentabilidad del dueño. Vamos a mirar, si tenemos un nivel de deuda del 45%, en el 45%, ahí sí logro generarle al dueño una mayor tasa, una mayor rentabilidad, 21.18. Y ese 21.18, tendríamos que dar la medida aquí para saber cuánto, listo, cuánta es esa diferencia. Ya voy unos puntos por encima. 21.71, llevo este dato aquí para tenerlo presente. La empresa tenía un 21.71, ese era el escenario base que había. El dueño tenía 21.71. En este escenario yo le estoy trasladando 1.4 de más. ¿Producto de qué? De trabajar con una mejor fuente de financiación de tercero. Como esta tasa es más bajita, yo todavía puedo. ¿Y por qué me puedo dar ese lujo, Diego? Porque la empresa todavía tiene recursos con que asumir la tasa de interés. Profe, Hola. qué pena. Profe, habla con Diego. Lo que pasa es que estamos viendo de la sesión de Sara porque tengo problemas con mi sesión. El profesor nos decía que eso podía aumentar, pero mencionó algo del riesgo la clase pasada, Sí. con el nivel de endeudamiento. Sí, con un mejoraba el parámetro de rendimiento, pero pues tenía ahí como problemas de, Ajá. creo que era de riesgos después.
De riesgos, dos riesgos. Uno en términos de flujo de caja, mírelo aquí, la caja ha disminuido ostensiblemente. Y dos, que esto no se vuelva, o sea, que es muy atractivo tener una mejor rentabilidad, seguirle trasladando al dueño. Pero en la medida que yo ya no tenga con qué pagar, entonces ya va a tener problemas. Ese es el riesgo que hay que controlar. Ok. ¿Sí? Entonces, es lo que quería recordarles aquí para mirar. Yo me sigo moviendo, que por eso el término de las flechitas, esto hace el profe, es muy práctico. Yo sigo aumentando el nivel de riesgo y yo digo, ah, qué interesante, 30.94, pero miren lo que va a pasar en términos de caja. La caja del inversionista disminuye. Entonces, por eso es combinar. ¿Cuál es el estado ideal? De acuerdo a la condición del empresario. Que el empresario va a decir, listo, a mí me interesa una tasa del 30.94, porque es que con el 30.94, ¿yo cuánto me gano? Yo con el 30.94, míralo aquí, me estoy ganando de más, 1.750.400. Ah, eso es bueno, pero no funciona solo con el resultado. Yo tengo que tener en cuenta cuándo parar, que es lo que está diciendo el compañero Diego, ¿sí? Cuándo parar de endeudarme. Yo puedo seguir elevando el nivel de deuda, mejora el nivel de rendimiento para el dueño, baja el costo de la deuda, o sea, la obligación cada vez, la exigencia de la empresa cada vez va a ser menor, mírenla acá, cada vez va a ser menor. Pero llega un momento donde esto se vuelve entonces contraproducente. Vamos a mirar aquí cuando alcanza. O sea, en este caso no va a haber problema. ¿El problema dónde está? Si la empresa no logra generar las ventas suficientes. Aquí no tiene problema porque mire que tiene suficiente para pagar. Incluso vamos a elevarlo al máximo. Vamos a elevarlo en este momento. Vamos a ver si nos deja llegar al 90. No sé cómo, el 95, este es el límite, en este escenario, este es el límite que tiene, endeudarse al 95%, entonces, ah, qué rico, mire la utilidad, la rentabilidad que le doy el 205 y él esperaba el 20, pero miren en términos de utilidad, entonces ahí es de mirar, ¿cierto? Aquí el profe le puso un control, que lo máximo que se podía endeudar era el 95% para poder alcanzar a cubrir las obligaciones, ¿cuáles? La del banco, pagar 4.832.000, o sea, de satisfacer la tasa que él esperaba y pagar el impuesto. Esa es la condición que le ocurrió. Pero, ¿qué pasaba por acá en términos de flujo de caja? Entonces, no era ya con relación a lo que él tenía, ya los dividendos no eran suficientes para cubrir las dos obligaciones. ¿Sí? Voy a devolverme a un escenario más moderado. Un escenario más moderado, donde, dejémoslo por ejemplo ahí, 65-40, alcanzo a pagar lo que les decía en términos de exigencia. ¿Qué pasaba con la empresa? La empresa siempre iba a pedir la mínima, que era ¿cuánto? 21, perdón, iba a seguir, no, perdón aquí. Es que yo no formulé esta. Yo no formulé esta. Iba a pedir la mínima, por lo tanto la empresa debía generar una utilidad más bajita, que ahí es donde es el riesgo, porque yo me confío y digo, a ver, yo tengo que generar una utilidad de 4.644.000 y ahí estoy tranquilo, pues voy y duermo tranquilo. ¿Y qué pasa si yo no vendo 46 millones, sino que yo vendo, al contrario, vendo 34? Miren lo que pasó. ¿Sí ven el nivel de riesgo? Ya no cumple, voy a ponerla menos agresiva. Espérenme, vamos a poner aquí esta con un... Pero realmente, por ejemplo, ese tema de las ventas, ahora, por ejemplo, con lo que pasó con la pandemia, realmente nos ilustra lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, realmente el ejercicio puede ser muy válido para no ver cómo se comporta una empresa con el tema de la disminución de ventas. De acuerdo, porque es que en este momento incluso las empresas no están pensando en esta rentabilidad. ¿En qué están pensando las empresas? ¿En salvar qué? ¿En llegar a dónde? Obtener punto de equilibrio. Punto de equilibrio, exacto. Y al menos tener como sostenibilidad financiera y sostener los activos que se tienen sin incurrir en más pérdida, tratando de controlar gastos y costos.
De acuerdo, o sea, cubrir la operación hacia aquí no tenga ganancia y que además me alcance para cubrir las obligaciones financieras, que por eso cuando empieza el Estado a generar una serie de beneficios, no cubrían a todas las empresas, porque el beneficio ¿cuál era? Vayan deudas, y no, es que a mí no me interesa la deuda. ¿Por qué? Porque si yo hago un esfuerzo aquí para cubrir y quedar en cero, ¿de dónde lo va a pagar? Sí, más o menos era la discusión. Pero también con lo que decía el compañero, ¿qué nos muestra la pandemia? Es que es fundamental que usted sepa cuánto debe garantizar, porque si usted no conoce, si usted no mide, que también eso lo develó la pandemia, usted no tenía la suficiente cultura de la medición o las mediciones que se hacían, porque no podemos juzgar, decir no lo hacían, no, las mediciones que se hacían no se ponían en práctica y ahí es donde se ha venido dificultando muchas situaciones. Negocios, no nos vamos muy lejos. En el tema de espectáculos, de todo lo relacionado con recreación, bueno, toda esa industria, no sé cómo se llama en este momento, diversión, fueron las más afectadas, bares, restaurantes, discotecas y demás. Entonces uno se pone a pensar, un negocio como Mangos, tan tradicional acá en el sur del Valle de Aburrá, ¿cuánto tiempo duró con la pandemia? ¿Cuánto tiempo duró cerrado? ¿Qué pudo soportar? 3 meses. De pronto lo recuerdan, muy poquito el tiempo. O sea, uno dice una empresa tradicional, bueno, yo no conozco mucho ni del sector ni de ese negocio, pero sí por ahí en un documento leí que era, pues que había tenido como varios inversionistas. Entonces uno dice un negocio que genera, porque genera, es que Mangos ¿cuánto tuvo? Yo creo que más de 25 años en el mercado. Entonces, ¿cómo se está administrando? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Es que yo no puedo, lo que decía la compañera hace un ratico, yo no puedo entregar todo dividendos, descapitalizar la empresa y simplemente mañana llegó la pandemia y ¿qué hice? Porque así como llegó la pandemia, el mercado puede cambiar. Puedo pasar a no vender lo que yo quería. No vendo los 46, sino que vendo menos. Miren lo que puse en este escenario tan terrible. Cuando vendo 34, ¿qué pasa? Miren el cambio de la gráfica. ¿Sí? Y eso puede pasar, a cualquier empresa le puede pasar. Entonces, así las cosas, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que usted tenga ese elemento, o sea, ¿qué tengo que hacer yo? Que valore, y vuelvo y les digo, que haga la medición. Siempre que usted vea el tema financiero, va a haber asociado ese costo de los recursos, porque usted debe mirar, y ahí es donde decíamos, mire, es que son 3 decisiones financieras. La primera, sepa cómo se va a endeudar, esa es la primera decisión. ¿En qué quiere tener usted? Una empresa de espectáculos, una empresa de, ¿qué era lo que me decían hace un ratito los compañeros? De productos farmacéuticos, una empresa de educación, listo. Ese es su objeto social. De ahí va a derivar la operación. Tercera decisión. ¿Cuánto le vale? Ah, yo necesito una inversión de 32 millones, listo. Una vez tiene los 32 millones, sabe, o sea, establece cuál es el monto de esa inversión, cómo lo va a financiar. Entonces, en ese orden de ideas era lo que yo decía hace un ratico. Las finanzas son muy fáciles porque es lo único que tenemos. Mirar la inversión con relación a las fuentes de financiación y venir a producir todo lo que podamos a la luz de las capacidades de la empresa, gerenciando. En ese sentido es que digo que las finanzas son muy fáciles, porque hay que gerenciar esos 3 elementos. Ahora, otra cosa es que ya estén pensando, ah, no, María Eugenia de chifló, ya no me dice María Eugenia de chifló. ¿Por qué? Porque estás diciendo que eso es muy bonito, que se puede llegar a hacer acá, llegó la pandemia y las empresas no vendieron. Claro, Janet, mire lo que pasó, la empresa no vendió. Entonces, ¿qué tiene? Ya tenía una parte fija importante, digamos que el costo lo pudo gestionar, pero digamos que aquí lo teníamos. Pero tiene unos gastos de 13 millones y está vendiendo 4 y debe 3, de 3.500. ¿De dónde va a sacar para subsistir? Ahí no hay ningún subsidio que beneficie si usted no midió, pero si usted estaba acostumbrado a un negocio que siempre le daba una utilidad periodo tras periodo y que usted iba y la retiraba y no tenía problemas, eso fue lo que ocurrió. Las grandes también se aporrearon, porque así como las pequeñas pierden y cierran, las grandes también pierden y pierden mucho, pierden en la proporción de su inversión. ¿Qué ocurre con las grandes? Tienen un poquito más de capacidad de maniobra porque tienen personal técnico, porque tienen herramientas, porque tienen información y se anticipan un poco a las decisiones. No estoy diciendo con esto, denme el nombre de una empresa grande cualquiera, que para ustedes sean grandes, llámese por el nivel de activos, llámese por el nivel de ventas, por lo que quieran. Cualquiera que se les venga a la mente.
IBM. IBM. Entonces, una multinacional que ha salido fortalecida en este periodo porque las empresas de tecnología se fortalecieron con la pandemia, ¿cierto? Porque hubo más mente tecnología, pensaría, pues yo no sé si es el caso de IBM, pero pensaría que sí. ¿Qué tenían? Información. Y entonces, ¿qué descubrieron? Que había más necesidades en el mercado. ¿Qué pasa con IBM con relación a otras marcas, compañero? Pues IBM son equipos más robustos, tal vez más costosos, y llegó la pandemia y ¿qué pasó? Había demanda, pero todos querían comprar IBM. Tal vez no, ¿cierto que sí? Así es. También su ingreso seguramente se vio afectado positivo o negativamente, porque no es solo mirar y medir, sino que también tengo que ir al entorno, tengo que ir, y ahí es donde ustedes están, señores gerentes, conquistando cada día mercados con productos que agregan más valor, gestionando lo suyo, los costos y los gastos, y utilizando una adecuada fuente de financiación para que la empresa sea mejor, porque la responsabilidad con este señor, con, ¿quién era nuestra empresaria? Nancy. Con Nancy es garantizarle a ella esa tasa, pero Nancy no va a estar contenta con el 20, Nancy quiere más, ya se dio cuenta que puede tener un mejor rendimiento. Aquí lo vemos. ¿Clara esta parte? Sí, profe. Ok. Ahora sí, vamos a empezar la clase. ¿Les parece? No, mentiras, esto es importante y no se trata, cuando digo vamos a empezar es porque tenía otra responsabilidad, pero igual lo vamos a trabajar. ¿Listo? Pero para nosotros, como docentes, es fundamental conocer este primer concepto porque es esa teoría donde nosotros decimos que cuando los autores dicen, no, es que generar valor es hacer más rico al dueño cada vez, es verdad, pero es verdad en función de qué? De lo que usted pueda garantizar. Utilidades, cumpliendo ¿qué? Todos los intereses anteriores, cumpliéndole al Estado, cumpliéndole a los clientes, cumpliéndole a los proveedores, cumpliéndole a sus trabajadores, porque de lo contrario uno sí puede generar valor. Yo puedo trabajar con un costo de menor calidad y miren lo que pasa. Miren, yo puedo generar riqueza afectando mis costos, porque también desde la teoría del objetivo básico financiero no es buscar riqueza momentánea, es crecer y permanecer. Y ese crecimiento y permanencia se lo da el que usted tenga una visión clara hacia dónde va y cómo seguir creciendo cada vez más, no a costa de sacrificar el cliente o sacrificar los trabajadores como también pasó, o afectando el mercado. No es de esa manera, porque esto se cae. Es como aquel trabajador que se motiva con salario. Silvana, buenas noches. Silvana, ¿tú qué haces? Si se puede saber. ¿Me escuchas, Silvana? Profe, aquí no hay Silvanas, de pronto fue que la renombraron diferente. Alguien entró con el Alguien lo entró con el perfil, sí. Ok, listo, no, bueno, cualquiera que esté con el perfil de Silvana. Vamos con Robinson. Robinson, ¿tú qué haces? O Paola, cualquiera, ¿quién me quiere hablar? Dígame a alguien que se pueda. Hola. Yo soy profesional de apoyo de la unidad de proyectos estratégicos de la Alcaldía de Medellín. Listo, entonces, gracias Robinson. Entonces a Robinson en la Alcaldía de Medellín le dicen mañana, Robinson, por el desempeño durante los primeros 9 meses del año, tenés derecho a un ajuste salarial y tu salario a partir del 1 de octubre queda en un 50% de lo que estaba recibiendo. Entonces Robinson se va feliz con la familia y empieza a hacer planes. ¿Qué le pasó el 1 de noviembre? ¿Qué le pasó con esa diferencia, con ese 50% de salario más? ¿O qué le puede pasar? Él se fue para la casa, hoy 2 de octubre, con esa noticia, sabiendo que iba a ganar el 50% más y empezó a planear toda su vida. En noviembre 1 ya se había gastado el aumento que tenía. Eso mismo ocurre con las empresas. Cuando yo solamente logro tener una utilidad momentánea, eso no es construir valor. Yo tengo que construir valor en el largo plazo. O sea, que haya un beneficio sostenible para todos los grupos interesados, como veíamos en este caso. ¿Sí? Claro, con ese símil. El dinero es muy bueno, no es dicho que no. ¿Cómo es? Trabajar es tan bueno que hasta le pagan a uno.
no es la felicidad. Puede que cause una cosa parecida en que uno quiere pues tener un nivel de vida distinto. Yo no estoy diciendo que no. Simplemente que cuando usted trabaja con el factor monetario va a tener una satisfacción muy pequeña, muy corta, es efímera, a eso me refiero. Entonces tenemos que buscar con las empresas lo mismo con la vida personal, construir proyectos que nos generen bienestar, o sea, no tener un nivel de vida elevado, sino una calidad de vida elevada. Que la diferencia entre el uno y el otro, el nivel es en función de los ingresos y la calidad es en función de esos satisfactores que nosotros logramos tener. Vale, lo mismo en la empresa. Usted hace rico al gerente, al propietario, al inversionista, una vez y al periodo siguiente le entrega todos los dividendos, ¿qué le va a dar? Descapitaliza la empresa. Entonces, ¿qué va a lograr? Nuestra meta el día de hoy es empezar a trabajar entonces con el modelo, este tan charro, yo no sé qué le dice aquí a Zoom que tengo una raya. Trabajar con el modelo con el que ustedes van a hacer un análisis de organizaciones. ¿Por qué un análisis? Entonces me preguntaba ahora una de las compañeras. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros como empresa ya dijimos, como equipo, como profesionales, vamos a elegir una empresa del sector real, donde vamos a tener una información. ¿Están viendo mi pantalla un cuadro? Listo. Ese es el que mandó el profesor por correo, ¿cierto? Sí, señores, es el que ustedes tienen. Okay. Ah, bueno, ábranlo por favor para que lo trabajemos juntos. Una preguntita. Señores. ¿A qué hora va a ser el break? ¿A qué horas quieren que hagamos el break? Yo también soy yo un poquito de largo alcance como el profe, yo no tengo problema con eso. Quería proponerle que saliéramos al break ya que usted va a comenzar el tema nuevo suyo, ¿sí? Y era para no cortarlo entonces ahorita, sino que seguir derecho con el tema que usted va a explicar. Sí, los compañeros quieren. Todos los compañeros están de acuerdo. Yo lo veo viable y hasta mejor para no partir el ejercicio. Profe. Perfecto, entonces que 10 minuticos para el tinto y estirarnos, ¿ok? ¿Cuánto tiempo hacen? Generalmente media horita. Media horita, listo. Entonces, no, ¿todos media horita? Sí, profe, es que es el tiempo que siempre nos han colocado en todas las clases. Listo, no, como quieren. Lo que pasa es que uno se emociona, muchachos. Como se dan cuenta, yo también me apasiono un poquito. Pues no al nivel del profe, pero me apasiono y a uno le va el tiempo. Se le va el tiempo muy rápido. No, pues sí, 30 minuticos para comer. Listo. Porque no estamos derechos. Claro, yo también voy a ver que mis hijos que coman algo, listo. Nos vemos entonces a las 8. Listo, ¿okay? Profe, gracias. Okay, gracias, profe. Venga, entonces yo voy a tener aquí la grabación y lo mismo. Si se nos cae, volvemos a hacerla, listo. Pero la voy a tener aquí para que no tengamos problema. Perfecto. Gracias. Gracias, profe. Un gusto.